La pela es la pela y el que quiere pela es el gobierno trabajando para elevar esa caja, esa presión tributaria, lejos de ser un paraíso fiscal. Montero, perspectiva, subida de impuestos de hasta 40.000 millones. Es que lo del tema fiscal también es de aurora boreal, ¿no? Porque es que España tiene los mayores ingresos fiscales de la historia, los mayores, y no es capaz de cerrar el año con un superávit de las cuentas públicas. Yo creo que eso nos dice todo. Y además ahora arranca la campaña de la renta, que están todos los ciudadanos viendo a ver su borrador, viendo su declaración, y hemos conocido en los últimos días como precisamente pues ya los inspectores están preparados para abrir inspecciones a diestro y siniestro, alimentados por el nuevo bonus que van a cobrar precisamente por abrir estos expedientes, aunque luego la justicia le dé la razón al contribuyente, porque se trata de ir a bulto para cobrar el estipendio que este año ascenderá a 125 millones de euros a repartir entre los agraciados. La agencia tributaria, recordemos, desde la época de Cristóbal Montoro ofrece a sus funcionarios un bonus a cambio de recaudar más IRPF e IVA. Eso es lo que nos dicen, pero en realidad el compromiso no es solo de recaudar más IRPF e IVA, sino de abrir más expedientes, porque, insisto, el inspector cobra, aunque luego la justicia pues tumbe esa apertura de expediente, ¿no? Ya están negociando los sindicatos, esta cifra incluso podría ser mayor, es el 11º plan especial de intensificación de actuaciones, que es como lo llaman, y que, como digo, lanzó Cristóbal Montoro cuando en 2013 tuvo problemas fiscales de España y entonces pues lanzó esta idea. Hay muy poca gente que sabe que esto en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, es ilegal. Tú no puedes pagar un bonus a un inspector de Hacienda, porque entonces constituye un acicate para el fraude de ley y la prevaricación. Y además va en contra de la seguridad del ciudadano. Entonces en España, a pesar de eso, aumentan cada año y hay gente que no comprende esta situación. No exageramos a la hora de denunciar este hecho, porque fíjate, entre las dos características fundamentales que se les pide a los inspectores, o el objetivo que tiene Hacienda, mejor dicho, María Jesús Montero, es que la recaudación neta de IVA crezca por encima de la tasa de evolución del consumo final privado, es decir, que la recaudación de IVA crezca por encima del consumo que grava ese IVA, lo cual evidentemente es imposible, pero es el objetivo que plantean ahí, a no ser, claro, que cometas un fraude a la hora de realizar esta labor. Y lo mismo en el IRPF, que crezca la recaudación por encima de la tasa de evolución de los salarios. ¿Y esto cómo se consigue? Pues evidentemente abriendo expedientes a diestro y siniestro. Y luego con el tema del infierno fiscal, se dice siempre que van a pagar los ricos, ¿no? Es la idea fundamental. Antes era siempre procedía del partido de izquierda, ahora también de derecha, que no, hay que ser solidario. Con datos de Eurostat, 2 de cada 3 euros de aumento de la recaudación tributaria en los últimos 6 años han recaído sobre las familias. Y casi la mitad de esta subida se ha debido sobre todo a la decisión de no indexar los impuestos a la inflación y por lo tanto no descontar este efecto en el sistema tributario, que es otro gran robo, otro gran atraco del que muy poca gente habla. Desde el año 2018 han subido 69 impuestos. 69. Y alguno dirá, bueno, ya está bien, ¿no? Bueno, pues no está bien porque la idea del gobierno en el próximo presupuesto, que afortunadamente no va a salir adelante, era recaudar otros 7.000 millones. Y antes, Eva ponía la cifra de 40.000 millones sobre la mesa, que es una cifra que sobrevuela, porque siempre se nos dice que España tiene menos presión fiscal que la Unión Europea. Dice que tiene menos presión fiscal, entonces hay que subir los impuestos. ¿Y cuánto los tendríamos que subir para llegar a una presión fiscal similar? En unos 40.000 millones de euros. Pero esto es una gran trampa, porque la comparativa con países que tienen una mayor carga tributaria nos deja en evidencia en relación con el nivel salarial. Por ejemplo, la presión fiscal de Alemania es un 10% mayor que en España. Entonces, Hacienda dice, pues entonces hay que subir la presión fiscal en España. Oiga, pero lo que no nos dice usted, señora Montero, es que la renta de los germanos es un 45% más alta. Entonces hay que relacionar la presión fiscal con los niveles de renta de cada país. De hecho, según un estudio que acaba de publicar el Juan de Mariana, si se equilibrase el peso de los impuestos sobre el PIB con los niveles de renta observados en España, habría que reducir los impuestos en España en 15.000 millones de euros anuales para llegar a ese mismo nivel de presión fiscal. Por lo tanto, eso de armonizar es una gran trampa, eso de armonizar la fiscalidad española con la europea es una gran falsedad, porque, como digo, se va a utilizar para aprobar nuevos impuestos y nuevas subidas fiscales. Eso sí, nos dirán que son impuestos verdes, que son impuestos inclusivos, que son impuestos solidarios, que respetan la igualdad de género y que nos van a llevar a la Europa Next Gen. Yo planteo a todos los ciudadanos que se hagan esta pregunta. ¿Hay hoy mejores servicios públicos que hace 10 años? ¿Realmente? ¿Hay más ayudas a las familias? ¿Hay más apoyo a emprendedores? No, evidentemente no. Entonces, ¿a dónde está yendo este dinero? Pues a toda esa grasa política, sobre todo, y a determinados directivos y a determinados empresarios que se benefician de sus relaciones con el poder para poder tener
siempre unos ingresos asegurados, ¿no? Bueno, pues al final esto lo que provoca es pérdida de competitividad de la economía, mala productividad del trabajo, que la llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo, falta de reformas y un país que depende fundamentalmente de los servicios y del turismo, como hemos visto en la última semana, ¿no? Esto no es modernizar nada. Pero bueno, luego cuando vengan mal dadas, pues le echaremos la culpa a alguien, seguramente a Putin, a los chinos, a los portugueses, o ya veremos qué nos inventamos, ¿no, Eva?